Muy buen día, bienvenidos a esta reunión. Hoy vamos a hacer una presentación en torno a la ya casi penúltima etapa del proceso de elaboración de la política. En este momento nos encontramos trabajando paralelamente en tres procesos. Uno, en la elaboración de indicadores, que es lo que les vamos a presentar ahora. Dos, en la elaboración por parte de cada equipo de eje de los ejemplos, el glosario que ya está y los recursos disponibles. Y tres, la FS de Chile, en su calidad de presidencia, está llevando a cabo el pilotaje de factibilidad de las recomendaciones. Nuestra política tiene 103 recomendaciones, como ustedes saben, y están orquestadas, organizadas en 6 ejes. Es importante entonces que para la consideración de lo que nosotras le vamos a presentar ahora, tengan en consideración algunas cuestiones. La política va a ser aprobada, esperamos, el 1, 2 y 3 de diciembre en la Asamblea General de la CEFS. Desde ahí entonces podrá ser aplicada y nosotras hacemos un llamado encarecido a que cada FS, para estudiar la aplicación y la implementación en todo o en parte de la política, efectúe la factibilidad. En este momento se llama piloto de factibilidad, pero después de la aprobación de la política es un estudio de factibilidad que está disponible en una plataforma, José, para que lo analicen en Paraguay. Y pueden aplicar este estudio en todo, en parte también por ejes o por dimensiones, como les vamos a contar ahora. Y lo otro que es Súper. importante que tienen en consideración es que los indicadores que les vamos a presentar ahora son en base a una planificación que cada FS efectúa y es una planificación anual. ¿Ya? Entonces nosotras esperamos su retroalimentación respecto de esta propuesta, que tiene algunos elementos que es importante considerar antes. Una propuesta que fue elaborada por este equipo, principalmente, y de nuevo digo porque he estado así toda la semana, reconozco el trabajo de Gabriela Andrade, nuestra metodóloga, Aya Weitzel, que nos está apoyando gracias al apoyo, valga la redundancia, GIZ, y Nayader, que está haciendo la práctica con nosotras, así que también nos ha apoyado un montón en este proceso. El eje de cultura ética terminó con 20 recomendaciones. Y para esto, como les adelantaba, hemos preparado estos indicadores que tienen características que fueron definidas en la reunión de las personas que lideran los distintos ejes. Buscamos entonces presentarles hoy indicadores que son integrales, que son simples, autoexplicativos y no disuasivos. Buscamos entonces que, cumpliendo estas características, las recomendaciones tengan el mayor nivel de adhesión posible. Además, para trabajar en estos indicadores, hemos distinguido, en todas las recomendaciones las hemos clasificado sí, no sé cómo se dice en español, encasillado en distintas dimensiones. Así tenemos recomendaciones que apuntan a la sensibilización, a la organización, a las políticas internas, a datos y a capacitación. Ahora, los indicadores que les vamos a presentar tienen una estructura. Por cada recomendación van a encontrar un indicador, medio o medios de verificación, los riesgos y los medios de contingencia. Y dicho eso, entonces, le voy a pasar el micrófono a la metodóloga, Gaby, para que haga la presentación de cada uno de los indicadores. Nosotras vamos a estar tomando apuntes de su retroalimentación. Destacamos que vamos a poder también recibir sus comentarios por escrito, porque terminando esta reunión les vamos a enviar el video y esta presentación y vamos a recibir sus comentarios por escrito hasta el 16 de septiembre, es decir, una semana. Por si tienen tiempo, pero la idea igual es que lo hagamos ahora y ya está, para que luego en la reunión que tenemos final de cierre de los indicadores, que es el 30 de septiembre, podamos presentarles los indicadores como finales, versión final imprimida. ¿Ya? Gaby. Gracias. Ya. Vamos a partir con los indicadores, como ya ha dicho la Dani. Tenemos estas 4 divisiones: indicador, medio de verificación, los riesgos asociados y medio de contingencia para subsanarlo. Y por favor, interrúmpame cuando lo sientan necesario.
El 1.1, que es transversal, dice transversalizar la perspectiva de género y no discriminación al interior de las FS, de modo que constituyan una dimensión integral y permanente de la política y del quehacer institucional. Un comportamiento ético solo tendrá ese carácter si contempla estos elementos. Me voy a tener al tiro acá. Nosotros acá pusimos un 80% de cumplimiento y les quiero explicar el por qué un 80%. Muchas de las recomendaciones las tenemos del 0 o el 100%, ya que se cumple el 100% de la planificación anual de lo que cada FS va a hacer ese año. Pero hay algunas recomendaciones que creemos que pueden ser un poco más difíciles de implementar, y por eso lo dejamos a discreción de ustedes y los comentarios que nos den de cómo ven esto. Y algunos los dejamos de un 60%, un 80% o el 100%, esperando que aquellas recomendaciones que están con un 60 o un 80%, podamos ir subiendo el porcentaje de cumplimiento a medida que pasan los años, ¿ya? ¿Por qué esto? Para que no sea disuasiva la recomendación desde un inicio, ¿ya? Porque, por ejemplo, esta recomendación, que es transversalizar la perspectiva de género y no discriminación, sabemos que en una planificación de un año cumplir el 100% puede quizás ser un poco ambicioso, sin perjuicio que si la FS se quiere plantear un 100% de cumplimiento, obviamente lo puede aplicar. ¿Ya? Bueno, ese es un punto que también después finalmente les preguntamos a ustedes qué piensan, así que para que le den una vuelta mientras les presentamos. Acá vimos el 80% de cumplimiento de la planificación anual de la implementación de las recomendaciones seleccionadas por la FS para el año en cuestión. Esta recomendación creemos que es transversal a la política en sí, así que de las recomendaciones que tomen de la política para planificar un año, la idea es que puedan cumplir el 80% de esa planificación, ¿ya? El medio de verificación sería un informe de consolidación de resultados. Un riesgo es que no exista una planificación anual adecuada a la capacidad y contexto de la FS para la implementación de las recomendaciones de la política. Esto que les decía, por ejemplo, decir que vamos a hacer 80 recomendaciones cuando en realidad la capacidad de la FS es hacer 20 o 30, que eso lo podemos sacar con el piloto de factibilidad que ahora está llevando Chile. Y el medio de contingencia sería una planificación anual efectiva de implementación de la política basada en un diagnóstico del entorno y capacidad institucional, estableciendo plazos y personas responsables. Pasemos a la 2, Dani. Me cambié. Ahí. ¿Ves el cambio? Ahora sí. Ah, ya. Implementar acciones para prevenir, eliminar y sancionar cualquier forma de violencia, acoso, abuso, maltrato, discriminación o segregación tanto al interior de la organización como con personas usuarias externas. Un comportamiento ético solo tendrá ese carácter si contempla estos elementos. El indicador acá es un 100% de cumplimiento de la planificación anual de acciones para prevenir, eliminar y sancionar cualquier forma de violencia, acoso, abuso, maltrato, discriminación y segregación. Verificación, lista de asistencias, fotos, cambio de normativa interna cuando sea correspondiente a las acciones que se planificaron. Los riesgos es una baja participación por parte de las personas funcionarias y acciones poco eficaces. Para esto hay que realizar una adecuada campaña de difusión y un correcto levantamiento de necesidades y además personas capacitadas o con la formación necesaria para implementar estas acciones. Hacemos a la 3. A ver. A mí todavía no se me cambia. No sé, quizás en los demás ya se les cambió. ¿No? La cámara. Ahí, ahora se cambió. Hoy se demora caleta. Ya. Realizar campañas de sensibilización y difusión con el fin de prevenir, eliminar y sancionar los posibles casos de exclusión, discriminación, maltrato o incidencia de sesgos asociados a las condiciones particulares de las personas que trabajan al interior de la FS o con quienes se relacionan. Un comportamiento ético solo tendrá ese carácter si contempla estos elementos. El indicador, un 100% de cumplimiento en la planificación anual de las campañas de sensibilización y difusión. La verificación del indicador son las publicaciones, eventos, las difusiones o noticias en la intranet. Los riesgos son acciones poco eficaces. Y el medio de contingencia es, como en la recomendación anterior, un correcto levantamiento de necesidades y las personas capacitadas para realizar las campañas. En la número 4, elaborar y actualizar el código de ética incorporando la perspectiva de género,
diversidad e inclusión a través de un proceso paritario, participativo e inclusivo que contemple la percepción interna de la FS y que esté socializado a su vez con las partes externas interesadas. Gaby, tengo un comentario. Sí. En la anterior, perdón que las haga ir para No, atrás. no, está bien, está bien. Pero asociado a los riesgos, como que me genera dudas que el riesgo de esta recomendación sea la acción poco eficaz, Ujú. porque la recomendación no va al efecto que va a generar las campañas de sensibilización, sino que va asociado a realizar estas campañas. Entonces Claro. yo creo que el riesgo aquí sería no realizar las campañas, ¿no? O sea, quizás como que no esté la plata, los recursos, que Ah, no sí. esté la voluntad de la alta dirección. Ayer me hicieron un comentario súper parecido a ese, y la idea es poder como poner de antesala a la recomendación lo que salga del piloto de factibilidad. Como tú bien sabes, el piloto de factibilidad pregunta lo de los recursos, por ejemplo, la plata o el recurso humano que hay para aplicar esto. Eh, y en el caso de que no lo haya, ya tenemos como un factor anterior que tenemos que tener en consideración para esta recomendación, que puede ser que se haga o no. ¿Ya? En los riesgos igual pusimos cosas que nosotros podemos subsanar de cierta manera. Por ejemplo, no podemos subsanar que no haya dinero, ¿cachai? Porque no está como dentro de las manos de las personas que van a operativizar la recomendación. Pero sí puede ser que, por ejemplo, una campaña de difusión la realicen solamente, no sé, en afiches en nivel central en nuestro caso, cuando en realidad también hay sedes regionales. No sé si te parece, o quizá igual podemos agregar algún otro punto ahí, que sí podamos tener un medio de contingencia para subsanarlo. Sí, es que me genera duda porque existe como, claro, como esta disonancia entre, porque la recomendación no es que la actividad sea eficaz o genere un cambio en la institución, sino es la realización de la campaña. Como que ahí me genera esa duda. Igual, como que la recomendación igual tiene un fin, que es prevenir, eliminar y sancionar los posibles actos de exclusión, discriminación, maltrato, incidencia de sesgos. Entonces, no sé, igual podría ser como que esas campañas, por ejemplo, tomen solamente como casos de exclusión y discriminación y no consideren maltrato o no consideren problemas en los sesgos asociados a las condiciones particulares. Ay, no sé, quizás tendría que darle una vuelta a esto. ¿Tiene que quedar zanjado hoy? No, para nada. No. Le puedo mandar la PPT. Ya. Estoy teniendo con José. Sí, leí el mensaje. Ya. Esta leí la recomendación. El indicador es contar con un código ética actualizado. No le pusimos fecha o plazo a estas cosas, porque creemos que depende también un poco de la AFS. Ya no podemos decir, por ejemplo, si lo van a actualizar todos los años, o cada 2 años, o cada 5 años, porque va dentro de la normativa interna de cada AFS, pero sí que el código de ética se siga actualizando porque son temas que van cambiando en el tiempo. El medio de verificación es la firma de la máxima autoridad de la AFS. Los riesgos, un código sin un plan de implementación concreto que no considere todos los niveles mencionados por la recomendación. ¿Ya? El medio de contingencia, el código de ética debe contener un plan de implementación y monitoreo y profesionales con el conocimiento adecuado para generar código de ética y un compromiso por parte de las autoridades de las FS. El número 5. Redactar el código de ética en lenguaje neutro, inclusivo, no sexista. Indicador, contar con el código de ética con lenguaje inclusivo. De nuevo, firmado por la máxima autoridad de la AFS. Los riesgos es que el lenguaje inclusivo esté mal implementado y por lo tanto hay que tener profesionales con el conocimiento adecuado, la formación necesaria para redactar el código.
El número 6, explicitar en el código de ética y o de conducta como faltas a la ética, la violencia de género, el acoso laboral, el hostigamiento, el acoso sexual y la discriminación. José. Levantaste la mano. Y en el anterior mi consulta era, sí, en el anterior mi consulta Ajá. era por qué la máxima autoridad es el medio de verificación. Ah, que tiene que ser la firma. Puede ser incluso que no sea la máxima autoridad necesariamente, sino la autoridad correspondiente que ve esos temas. Por ejemplo, Ya. acaso podría ser la secretaria general. Pero en el fondo es para tener como una firma o como un respaldo más de alguna autoridad de la FS que dé cuenta de del código. Sería como el documento que aprueba el código, ¿no? Exacto, exacto. Ya, ok. Sí. Pero a lo mejor ahí nos falta agregar algo como aprobación o algo así, porque la máxima autoridad nomás. Ya. Sí, Daniel, justamente eso es lo que pensaba. Sí. Ya, la número 6. Explicitar en el código de ética y de conducta como falta de la ética, la violencia de género, el acoso laboral, el hostigamiento, el acoso sexual y la discriminación. El indicador inclusión de la violencia de género y todo lo que ya había mencionado en el código de ética. La media verificación en el documento del código de ética en sí. Los riesgos en la exclusión de algunos de estos tópicos en la redacción. Y medio contingencias capacitar a los profesionales encargados de la redacción sobre perspectiva de género. Número 7. Las autoridades de las FS deben establecer y promover a todo nivel un enfoque de género y no discriminación como una prioridad explícita para la institución. El indicador incluir dentro del plan estratégico el enfoque de género y no discriminación como una prioridad. En verificación del plan estratégico. Creo que acá, Dani, me corrige si me estoy equivocando, habíamos tenido habíamos puesto un pin en nuestra mente sobre si el plan estratégico era el mejor instrumento a nivel Latinoamérica para incluir esto. Ya nosotros en Chile tenemos un plan estratégico, pero no sabemos si en el resto de los países tienen un instrumento similar o se llama igual, o quizás hay un nombre más común para el documento del que nosotros no sabemos. Así que eso también lo dejamos como una duda, no sé, José, si usted maneja el mismo término, para que quede lo más claro posible. A ver. No estoy viendo el documento, no sé por qué. Se cortó un poquito, no alcanza a escuchar bien. Se me colgó. Ahí está, ahora ya veo. Ahora creo que te escuchamos. Sí, ¿me podrías repetir la pregunta? Que nosotros acá dejamos escrito como incluir dentro del plan estratégico de la FS, pero es un término que nosotros tenemos, pero no sabemos si es el término que se ocupa en otros países de la CEFS para implementar esto. Entonces lo habíamos nosotros dejado como algo que teníamos que preguntarle a los demás cuál era el mejor término para poder incluir esto. Yo creo que está bien, las ambas terminologías están bien, como para incluir. Lo de no, yo creo que está dentro se está haciendo un plan estratégico ahora, que bueno, va a ser para los próximos años. Por lo menos lo de no discriminación, digo que sí va a estar como uno de los ejes de trabajo, las actividades, ¿no? Pero lo de género no, entonces eso sería una cuestión pendiente, ¿verdad? Pero no me parece mal que como un indicador se pueda tener en cuenta, ¿verdad? Es un proceso que se va a tener que llevar a cabo. Sí, por supuesto. Súper, gracias. Sí, para dejarlo así entonces.
Bueno, el Sí. riesgo Sí. es que la autoridad de la AFS no se involucre dentro del proceso de la creación del plan estratégico y en medio de contingencia es generar reuniones coordinadas con la máxima autoridad en la redacción del plan estratégico y hacerles saber la importancia de este proceso. Pasamos a la número 8. Las autoridades de la AFS deben reforzar un comportamiento íntegro con enfoque de género y no discriminación a través de mensajes claros, consistentes y constantes. El indicador, el 60% de aprobación de la percepción de... nos vemos, José, que esté muy bien. Del trabajo íntegro con enfoque de género y no discriminación por parte de las jefaturas de la AFS. En mi verificación, un estudio de percepción sobre el trabajo de integridad con enfoque de género y no discriminación de las jefaturas. El riesgo, una muestra no representativa, una respuesta sesgada por parte de las personas funcionarias. Y el medio de contingencia, una correcta planificación de la implementación del levantamiento de información. Número 9. Las autoridades de la AFS deben utilizar un discurso inclusivo, no sexista, respetuoso y no discriminatorio, tanto en los productos que se elaboran como en la comunicación cotidiana. El indicador, el 100% de los saludos institucionales, tanto internos como externos, por parte de la máxima autoridad, cuentan con un enfoque de género y no discriminación. En la verificación, discursos de la máxima autoridad de la AFS, los riesgos, el enfoque de género y no discriminación no constituyen una prioridad para la máxima autoridad. Y el medio de contingencia es capacitar a la alta dirección en materia de género y no de discriminación. Número 10. Las autoridades de la AFS deben fomentar un entorno en el que el personal experimente un trato equitativo y se propicien las buenas relaciones entre colegas. El indicador, el 60% de aprobación de la percepción de un entorno en el que el personal experimenta un trato equitativo y se propicien las buenas relaciones entre colegas. Mi verificación, estudio de percepción sobre el trabajo de integridad con enfoque de género y no discriminación de la jefatura de la AFS. El mismo riesgo que el anterior, una muestra no representativa, respuesta sesgada. Y en medio de contingencia, una correcta planificación de la implementación del levantamiento de información. Número 11. Las autoridades de la AFS deben procurar una conformación paritaria en las instancias y actividades que deben liderar o designar participación del personal a su cargo. El indicador, 100% de las instancias y actividades con conformación paritaria. Verificación, la planilla participante de las distintas instancias y actividades. Los riesgos, no existe variedad de género en cuanto al nivel de conocimiento que se requiere en los participantes. Por lo tanto, el medio de contingencia debe asegurar capacitaciones paritarias para promover el conocimiento de las personas independientes de su género. Número 12. Las autoridades de las AFS deben abordar conductas contrarias a la inclusión y o conductas de discriminación, manteniendo una posición crítica frente a estas acciones. El indicador, nuevamente, el 60% de aprobación sobre las medidas adoptadas respecto a las conductas contrarias a la inclusión y o conductas de discriminación, el mismo estudio de percepción sobre el trabajo de integridad con enfoque de género y no discriminación de las jefaturas, el mismo riesgo, una muestra no representativa, respuestas sesgadas y medio de contingencia a la correcta planificación del levantamiento de información. Número 13. Las autoridades de la AFS deben entregar formación a las jefaturas, tanto directivas como intermedias, en materia relacionada a perspectiva de género, inclusión y diversidad. Indicador, 100% de cumplimiento de la planificación anual del plan de formación para jefaturas y un 60% de jefaturas capacitadas dentro del plan de formación. En verificación, el plan de formación para las jefaturas y la lista de asistencia, riesgos, baja o nula participación de las jefaturas, medio de contingencia, una correcta difusión y un plan de formación asociado a MECs. Número 14. Difundir, sensibilizar y capacitar al personal en la promoción de los valores éticos esenciales, incluyendo un enfoque de género y de no discriminación. Estas actividades deben ser continuas y realizadas con ejemplos reales y tangibles. 60% de cumplimiento de las actividades de distintas instancias de la planificación anual del plan de capacitación. En medio de verificación, el plan de capacitación, sensibilización y difusión. Sobre la promoción de los valores éticos esenciales, incluyendo un enfoque de género y no discriminación. Los riesgos, una baja participación y acciones poco eficaces. Y en medio de contingencia, realizar una adecuada campaña de difusión, un correcto levantamiento de necesidades y las personas capacitadas para implementar estas acciones. Número 15.
Implementar mecanismos para abordar dilemas éticos, los cuales deben incluir temas asociados a la discriminación. El indicador, el 100% de cumplimiento de las acciones planificadas en el plan de acción. Verificación, un plan de acción para abordar dilemas éticos dentro del sistema de integridad, incluyendo temas asociados al género y o a la discriminación. Riesgos, el plan de acción no incluye toda la gama de temas asociados a las discriminaciones basadas en género, diversidad sexual y otras características individuales. Y en medio de contingencia, plan de acción supervisado por personas expertas en estas temáticas. Número 16, asegurar que la composición de los comités de ética y o la red asesora ética sea paritaria e inclusiva. 100% de las instancias y o actividades con conformación paritaria. La planilla de participantes como verificación. Un riesgo que no exista paridad de género en cuanto al nivel de conocimiento, y lo mismo que en la recomendación anterior, asegurar capacitaciones paritarias para promover el conocimiento de las personas independientes de su género. Número 17. Ay. Perdón. Número 17. Ay. Generar instancias en las cuales se fomente el actor ético e íntegro, en que el personal se adhiera a la importancia con el resguardo y fomento de la igualdad, respeto y no discriminación. El indicador 60% de cumplimiento de la actividad de distintas instancias de planificación anual. De verificación, plan de acción para fomentar el actor ético e íntegro, en que el personal adhiera a la importancia por el resguardo y fomento de la igualdad, respeto y no discriminación. Los riesgos, una mejor participación y acciones poco eficaces. Medio de contingencia, realizar una adecuada campaña de difusión, realizar un correcto planteamiento de necesidades y las personas capacitadas para implementarlo. Número 18. Generar instancias de cooperación asociada a la búsqueda y construcción de buenas prácticas con otras instituciones públicas y o de la sociedad civil, vinculadas al fomento de la integridad con un enfoque de género, diversidad e inclusión. El indicador, informar la reunión anual del GTG sobre las instancias de cooperación realizadas por cada FS. De verificación, mantener reuniones de intercambio de experiencia y conocimiento de la materia a través de instancias a nivel nacional e internacional. Acta entregada en la reunión anual del GTG. Los riesgos, no realizar reuniones fructíferas en donde se intercambian experiencias y conocimiento en materia de integridad con enfoque de género, diversidad e inclusión. Medio de contingencia, generar dentro de la planificación anual instancias de cooperación con otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil. Y la 19, considerar la ética y los valores asociados al comportamiento profesional íntegro y no discriminatorio como un criterio transversal para los procesos de gestión de personas, el que tendrá como principios rectores la igualdad y mérito, ya que permite promover la igualdad de oportunidades. Indicador, las personas involucradas en los procesos de gestión de personas tienen noción sobre el comportamiento ético y los principios de integridad, no discriminación, igualdad y mérito. Verificación, estudio de percepción sobre los principios de integridad, no discriminación, igualdad y mérito comparativo. Los riesgos, que la muestra no sea representativa o una respuesta sesgada por parte de las personas funcionarias. Medio de contingencia, correcta planificación de la implementación del levantamiento de información. Y la última. Y la última, realizar autoevaluaciones institucionales para identificar buenas prácticas y ventanas de oportunidad en el ámbito de la ética, incluyendo recomendaciones para promover la equidad, igualdad, diversidad e inclusión. El indicador es un 100% de participación de la muestra seleccionada para levantar las buenas prácticas y ventanas de oportunidad en el ámbito de la ética. En verificaciones, este estudio de percepción sobre el trabajo de integridad, con un enfoque de género y no discriminación. El riesgo, una muestra no representativa, la muestra o la respuesta sesgada, y medio contingencia, la correcta planificación del levantamiento de información. Esas serían todas las recomendaciones de este eje. ¿Qué te pareció, Tamara? Ya que eres la única persona que tenemos aquí escuchando. Uy, no sé, tengo que darle una vuelta a algunos. Lo que pasa es que ahora, revisando las recomendaciones en el piloto de factibilidad, hay unas cuestiones muy locas.
Sí, como que, y después cuando hicimos la revisión ampliada, como que algunas cambiaron de sentido. Como que en eso nos estamos dando cuenta de que el sentido inicial que tenía como que terminó siendo otra cuestión. Em, sí, no sé. Pero, Igual o sea, como están bien los indicadores y al final, más encima, en este sobre todo, que es muy de percepción, creo que en general están bien. Pero, por lo mismo hemos instado en las otras reuniones a que hagan este piloto porque va a dar una mirada de cómo se pueden implementar esto, porque también le hemos dicho a todos en el fondo que no es necesario que evalúen los 103 indicadores, o sea, las 103 recomendaciones, hacer estos indicadores todos los años, porque es una locura. Entonces, quizá aplicar un eje o enfocarse en ciertas recomendaciones el primer año o el segundo año y a ir avanzando. Sin pensar que en un año vamos a implementar todas las recomendaciones y vamos a hacer todas las evaluaciones, porque es físicamente imposible. Yo creo. Dani, yo tengo una duda. ¿Cómo esto se presenta al Pleno? ¿Cómo esto se ¿Cómo, presenta? o sea, cómo esto se trabaja en la Asamblea o la CEF? ¿Cómo eso tú vas con este documento o lo envías antes, me imagino yo, para que lo revisen? ¿Cómo Sí. es? ¿Cómo, Ah, cómo se...? ya entendí. Ya. El documento se termina, se manda de vuelta a todo el GTG, esperamos como a mediados de tercera semana de octubre. Le vamos a dar al GTG como 2 semanas de comentario y después en noviembre, cuando nosotros mandamos la orden del día del Consejo Directivo, que va antes que la Asamblea General, tenemos que mandarles ese documento antes para su conocimiento. Ya. ¿Ya? Y ahí lo van a revisar los equipos. Y entonces el Consejo Directivo va a aprobar el texto y resolver someterlo a la aprobación de la Asamblea General. Y entonces, bueno, también con la orden del paralelo, cuando se manda el Consejo Directivo, se manda también a la Asamblea General, como tiene que ser como un mes antes los documentos, creo. No me acuerdo. Oye, pero esto tú como que lo trabajáis antes o ellos ¿El ven por lobby? primera... sí, o sea, como o ellos ven el documento por primera vez y es como... se enfrentan con el documento por primera vez y con estas temáticas por primera vez cuando se lo enviáis en esta minuta, no me acuerdo cómo Sí, bueno, es que ahí depende, porque va a haber equipos que son parte del GTG que han ido trabajando estos temas con y los que no, claro, se lo van a ver por primera vez. Yo hice una presentación de la política a grosso modo, como de lo que viene ayer, antes de ayer, en una reunión que tuvimos de comité de comisiones y grupos de trabajo de la CEFs. Entonces, diciéndoles cómo viene todo esto, nosotros le vamos a decir a las FS que hagan esto, pero nosotros tenemos que también tener un compromiso a nivel de OLACEF. Pero claro, en verdad, cuando lo mandemos tenemos que estar como disponibles por si alguien tiene dudas, por si alguien quiere hacer una reunión, porque además la forma en que vamos a presentarlo para que tenga adhesión es que la declaración de Cartagena de este año va a incluir la declaración de cómo comprometerse con la política, ¿cachai? Ya. Pero se pueden caer recomendaciones, por ejemplo, ellos pueden decir, no, eso no. Sí, pero lo que pasa es que como está orquestada la política de una manera flexible, la idea es que las FS lo pueden implementar en todo en parte. Entonces, por ejemplo, una FS dice, ya, yo voy a implementar la política el otro año, pero solamente el eje de cultura ética. ¿Cachai? Ya. Voy a implementar solamente inclusión este año. Voy a ir de a poco, porque igual es una política que... No, sí, es súper extensa. Entonces, o también, por ejemplo, voy a implementar solo la dimensión de capacitación. Ya, Y mira, entonces así... sobre eso nosotros como equipo tenemos un comentario, que es que a lo mejor el modo como se va a presentar no debería ser bajo el modo en que la construimos. Por ejemplo, y nos pasa sobre todo con formación, porque hay muchas recomendaciones en todos los ejes que están asociadas a sensibilizar y formar al personal de las EFS. El punto es que esas están distribuidas en todos los ejes, entonces yo no puedo
por ejemplo, agarrar el documento y ver qué es lo que tengo que hacer en formación. Como que tengo que ir a cada eje e identificar cuál es de formación de cada uno de los ejes. Como por ejemplo, si... Espérate, nosotros hicimos esa división. Ah, ya. Y les presentamos, nosotros hicimos el primer barrio fue como dividir, ¿cachai? Estas son de difusión, estas son de capacitación, estas son de políticas internas, ¿cachai? Todo eso. Bueno, Entonces, sí. como lo vemos, es que pueden agarrar un eje o pueden agarrar uno de estas como manitas, ¿cachai? Que hicimos como el desglose de todas las recomendaciones. Agarrar Sí, que son de sensibilización, por ejemplo. sí, eso estábamos, con el equipo estábamos hablando de que, claro, a lo mejor el modo de presentar la política no es por eje, sino por pucha, no sé cómo, no sé cómo categoría, no sé. Sí, como supracategorías. Sí, sí, porque si no, es muy difícil no sé, de, de entenderla, además, creo yo. Nosotros lo planteamos como dimensiones. Entonces, Sí, claro, como sí, decía la Gaby, está la posibilidad de desagregar las recomendaciones en dimensiones y que, claro, si es que se quiere... Dani quizás las puede expandir. ¿Mm? Dani quizás las puede proyectar porque están en este mismo PPT. Sí, porque claro, sería mucho más fácil, o sea, como al menos desde nuestra perspectiva lo que vimos, quizás para efectos de la construcción estaba bien dividirlo por ejes y todo eso, pero para efectos de la presentación, quizás, claro, claro, está bien, como políticas internas y normativas, formación. Sí, no, está bien, Hicimos así súper. posiciones por lo mismo, como para ordenar un poco. Sí, porque si no, es muy peludo de ver. Sí, es que son muchas. Sí, Y aparte también hay que ver cuáles van a ser realmente factibles, porque para todos los países algunas van a ser factibles y otras no. Depende de la normativa. sí. El plan de análisis que nosotros tenemos para el pilotaje también es que hay tenemos 5 ejes y cada eje tiene más peso que otro. Por ejemplo, si nos dicen que no está la capacidad normativa para hacer una recomendación, chao, se descarta de plano, ¿cachai? Porque Mm, a no ser que estén pasando un proceso como el de nosotros que están construyendo una nueva constitución, claro. no hay forma de hacerlo. Eh, sí. Yo encuentro súper buena idea presentarlo así. Sí, creo que nuestra propuesta como equipo, al menos lo que hemos conversado hasta el momento, va a ser como apostar por otra forma de presentación. Eso sí, que exista como un disclaimer previo, que no quiero cambiarles todo el trabajo, pero en verdad ustedes ya lo hicieron, como que ya avanzaron en esto. Que es, claro, esa política se construyó bajo estos ejes. Y cada una de estas dimensiones va a aportar a estos ejes, o sea, como en base a estos ejes. Pero para efectos como de la visualización de la política, como que están súper bien la división de las dimensiones. Sí, igual Quizá... tenemos. Ay, perdón. No, dale, dale. Me encanta que estés haciendo un origami. Que quizá eso se pueda incorporar, digamos, entre comillas, como el prefacio de la política, mencionar que como de grueso modo se pueden distinguir 5 dimensiones a las que se dirigen las distintas recomendaciones por eje. Eso, claro, para darle un poco más como de un cuerpo, como más de coherencia, no sé. Sí. Sí, porque ahora con la Loreto lo hablábamos sobre todo y me decía, ya, a mí me pasa la política, pero yo tendría que ver como cada una para ver qué es lo que yo tengo que incorporar en mi programa de capacitación, ¿cachai? Sí. Eso. Pero ya me voy a revisar lo de los indicadores para ver si tengo algún comentario, ver el tema de los riesgos. Pero en general me parecen bien. Bueno, sí, lo conversamos también en la RU, porque estos apuntan más que nada como a percepción, en su mayoría. Sí, cuando te preguntamos, Sí, sí, pues, sí, sí. Bacán. me No estaba sé dando si... cuenta lo que dice la Tamara. Entonces, nosotras, bueno, yo creo que vamos a hacer 2 textos. dos textos, como uno por eje y uno por dimensión. Sí, yo creo. Y ahí ver cuál nos gusta más. No llores.
Se complicó la vida, ¿cierto? Ya, pues si nosotros igual lo tenemos dividido, así. Sí, está todo dividido, o si no hacer uno y después, es que estoy pensando en la forma que lo vamos a presentar, como a lo mejor como después como solo las recomendaciones aparte, como por ejes, ponte tú, y la política por dimensiones, no sé. No sé. A lo mejor se puede diagramar solo las recomendaciones aparte y la política elegir uno, como la... Si quieres, Conversémoslo más adelante. puedo también conversarlo con el equipo. El lunes tenemos reunión de nuevo y a lo mejor ver si podemos presentarles una propuesta o algo así, así como, miren, esto nos parecería a nosotros como FS, si nos entregan esta cuestión, ¿cómo sería más fácil para nosotros? Oye, Tami, que quería preguntarte cómo iban Voy con a el dejar de grabar, espérame, ¿ya? Gracias, chao.